Buenas tardes, soy Juana Jacqueline Vázquez, hondureña, en mis últimos años viviéndolos en Brasil y tengo 6 meses de vivir aquí en Panamá. La historia como un proceso irreversible resultante de la acción humana, sea individual o colectiva. También la historia tiene algunas metodologías para llevar a cabo esta ciencia de pensamiento científico. Es una narración fiel, ordenada, razonada de los acontecimientos memorables de una región, en este caso del país o del Istmo de Panamá. Entonces las fuentes en que los historiadores se basaron aquí fue con las fuentes, digamos, escrita, la fuente oral, los monumentos o reseñas arqueológicas encontradas, la cronología. Entonces Panamá es una porción geográfica que une América Central con América Meridional. Limita al norte con el mar de las Antillas, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Y a mí me llamaba mucho la atención que qué significa Panamá. Para algunos decían que este nombre perteneció a un cacique de la comarca. Para otros, para los españoles, decía que era un territorio, tierra o lugar de mariposas. Y también decían que hacían referencia a un árbol que existía aquí en ese territorio. Y llegan a la conclusión que este nombre perteneció a una comunidad de indígenas pescadores y van a decir que Panamá significa lugar de la pesca. Bueno, entonces la historia de Panamá la dividen como en 5 grandes épocas: la época antigua, la época de la conquista, la época de la colonia, la época de cuando Panamá estuvo con Colombia unido y la época de la república. La época antigua es una época en donde, según también los historiadores, aquí vinieron de milenares de años las oleadas migratorias. Entonces, por ejemplo, en esta época vinieron de diversas regiones, podemos decir. Por ejemplo, los que vinieron, los primeros pobladores, fueron del norte, que pertenecen digamos, a Europa. Los que vinieron por el estrecho de Bering, que eran los de la descendencia de mongoloides. Tenemos los que vinieron de otras regiones, como de Etiopía, que vinieron, o sea, que son, según estos historiadores, hacen referencia a los pueblos de América del Sur. En las migraciones tardías, las mongoloides que vinieron por el estrecho de Bering, según Castillero lo plantea, es la época paleolítica, o sea, avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que es de hace más de 40.000 años, 30.000 años, ya estaba este flujo migratorio que venía hacia este continente de una forma fluida por el mismo proceso que había de que estaba el paso. Entonces nos van a decir que esta época paleolítica da origen a estas poblaciones de este continente. Por ejemplo, ahí nos cuenta Castillero los flúgidos que vinieron por el estrecho de Bering, tenemos los plánidos ellos vinieron por vía terrestre. Tenemos los amazónicos, tenemos los andinos, que fue lo que se poblaron en México y que va a dar como resultado las grandes civilizaciones que eran las aztecas, los mayas y los incas. Y tenemos los isménicos, que son los que se ubican en Centroamérica. Entonces, ¿cómo sabemos de las evidencias que en este territorio, en este país, ya había habitantes? Entonces aquí ya estamos en la época en la segunda época, cuando llegan los españoles, cuando Rodrigo
y Vasco Núñez de Balboa llegan, ya existían poblaciones. Ellos llegaron a la costa de Panamá y se dieron cuenta que aquí en Panamá ya tenía unas características propias, las viviendas, la ropa, los adornos, la estructura social, la religión, la justicia, el comercio, ya tenían esa movimentación, o sea, ya estaban estructurados y ya tenían una actividad comercial. Entonces el Istmo de Panamá tenía un flujo de migratorio, si se puede decir, donde ya estaba ese comercio y ya estaba ese puente, que era lo que favorecía para que los de América del Norte hicieran ese recorrido a América del Sur y viceversa. Entonces, eso es bien importante saber que los españoles encontraron ya civilizaciones muy organizadas y ya avanzadas. Tenemos la otra época, ya sería la época de la colonia, es cuando ya comienzan ese proceso de este encuentro de las culturas, que fue un proceso, no fue como un encuentro, se fue una realidad violenta donde venían a imponer sus ideologías y a explorar y a extraer los recursos que encontraban aquí en este nuevo continente. Y vemos que como Cristóbal Colón murió engañado porque según él que iba para las Indias y llegó a el continente americano. Entonces, en esta época, cuando ya están los españoles, ellos se dan cuenta que hay una diversidad cultural. Los grupos tienen su propia lengua, sus propias costumbres, su propia religión, su propio modo de ser, de vivir. Y tenemos en la siguiente época, que es la época cuando viene la independencia de la corona española. Ahí, en el caso de Panamá, fue una realidad así muy particular, que él no queda libre independiente, sino que se une a Colombia. Y solo que en este tiempo de estar unido a Colombia van a suceder algunos elementos. Por ejemplo, de 1853 a 1885 es donde va a haber como ya esa búsqueda de tener lo propio, de poder organizar el propio gobierno, las propias constituciones. Después tenemos el segundo momento, es cuando ya va a suceder ya casi el último momento de la independencia, que va a ser la Guerra de los 1000 días, que va a ser el fruto o el resultado de la Panamá República. Y en Panamá como república hay unos hechos o acontecimientos marcantes, por ejemplo, la independencia de 1903. Tenemos ya ahí la constitución, que van organizando la parte de la constitución de la república, van organizando ya en 1920 ya las elecciones libres, democráticas y directas, ya van fundando, por ejemplo, la Universidad de Panamá, van fundando ya ciertos órganos, instituciones, por ejemplo, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el canal propio de Panamá, que cuando pertenecían a Colombia había como un dilema en qué empresa o qué país iba a asumir la construcción del canal de Panamá, pero ya cuando fue la independencia de la República se consolida este proceso del canal de Panamá. Entonces, así es en gran resumen este hecho histórico de Panamá. Ahora, ¿qué aprendí? O sea, personalmente yo aprendí mucho a conocer la historia de Panamá. No conocía realmente nada. Y me gustó mucho porque al leer algunos textos, libros, las revistas épocas que van narrando, que están en la biblioteca de la USMA, que van narrando toda esa historia, todos esos hechos importantes, memorables, la creación del teatro, del hospital, todo lo que aconteció por Caledonia cuando se dio esa independencia, todos esos momentos como de
incluso del golpe militar. Todos estos acontecimientos para mí fueron como el conocer, el estar ya en contacto y comprender esta miscigenación que hay aquí en Panamá, de esta diversidad cultural, toda esta riqueza, todo también estas, como todo tiene lo bueno y lo malo, ¿verdad? Todas estas limitaciones que encontramos también por los modos migratorios y que hasta en la actualidad Panamá refleja esos orígenes que desde que es ese paso, y por eso se dice que Panamá es ese istmo más importante del mundo, del planeta. Así que para mí fue un aprendizaje importantísimo y al mismo tiempo un gran desafío, porque yo no conocía nada de Panamá. Para comenzar a hacer este trabajo me tocó ir a la biblioteca a buscar los libros, porque también no tengo los instrumentos para decir puedo bajar un libro o comprar un libro en internet, no, sino que fui a base de lectura, y por eso las fotos las tengo en el celular, pero no pude cómo ponerlas en la computadora, porque la computadora también no tiene ni cámara ni audio, entonces es la que yo estoy usando por el momento. Entonces, así que para mí fue un gran aprendizaje y al mismo tiempo un desafío que creo que ese desafío se volvió una realidad, una oportunidad.